Estoy en el podcast de mi dolor a tu esperanza y espero de que mi testimonio te pueda ayudar. Hoy nos acompaña nuestro hermano Donaldo Jiménez, quien tiene una historia muy preciosa para poder contarnos, quien estuvo 6 años viviendo en la calle con problemas de alcoholismo, así que para nosotros es una bendición poderlo tener hoy aquí, que pueda contar su historia para que a través de su dolor él pueda traer esperanza al corazón de aquellos que están pasando este tiempo difícil, en lo mismo que él vivió en su vida. Estamos para hablar referente a una zona conocida como El Chiverito en Tegucigalpa, Honduras. Es un lugar que se encuentra entre los mercados de Comayagüela, una de las ciudades de Honduras, pero específicamente El Chiverito es una zona donde alberga personas con problemas de alcoholismo en una etapa grave, donde las personas hacen de eso su casa, su hogar, su vida, y pues estamos aquí para poder escuchar la historia de Donaldo. Donaldo, bienvenidos a este tiempo especial. Gracias, es un placer estar aquí, ¿verdad? De parte de Dios primeramente, dándole la gloria y la honra a Dios, que solo Él se la merece. Hablábamos de que El Chiverito es un lugar donde alberga alcohólicos, drogadictos también, personas que tienen de alguna manera una dificultad. Ese lugar está aquí en Tegucigalpa pues tu historia es que estuviste ahí 6 años de tu vida en ese lugar, donde no hay un techo, donde tiene que ver las personas que hacen para poder conseguir, para sostener su adicción. Pero quisiera saber primeramente cómo llegas ahí, eh, cómo es el curso de tu vida para poder llegar hasta ese estado. Pues en primer lugar, ¿verdad? Cuando empezamos lo que es en el alcohol, eso es normal. Empezamos bebiendo bien, empezamos bebiendo fino, como se dice, ¿verdad? Pero llega una etapa donde llega un transcurso donde ya todo eso se termina, llega un tiempo donde de tanto andar en las calles, como decir, visitando lugares, ¿verdad? Ya puede decir lugares finos al principio, ¿verdad? Pero cuando llega una etapa, una terminación, donde uno ya es adicto a la droga, al alcohol, surge, ¿verdad? Donde yo me acuerdo, vengo a despertar lo que es en el Chiverito, ¿verdad? De repente, y ahí amanezco, pero yo ahí amanezco ya, no es que desperté porque quise, sino que ahí quien me despertó fue lo que fue el frío, ¿verdad? Desperté, ya cuando desperté, miré alrededor, que estaban ya personas, ¿me entiende? Alcohólicas, bolitos, pachangueros, sin zapatos, desnudos, barbones, peludos, de toda clase. Alrededor mío me asusté, nunca había experimentado algo así, cruzaba por ahí nomás, pero ya de ahí fue donde yo empecé, donde llegué yo ahí, de esa manera. El alcohol de alguna manera entonces, como cualquier droga o que nos lleva a esa situación, es progresivo. Se comienza, decía, fino, o muchas veces bebiendo en la casa, en cumpleaños, celebraciones. Algunas personas ingresan al mundo de la drogadicción, el alcoholismo, muchas veces porque tienen algún problema en el alma o hay algún acontecimiento en su vida que marca su vida de alguna manera. ¿Es ese tu caso o simplemente llegas a probar el alcohol por decir como un hobby para probar qué es? ¿O cuál es tu caso para que hayas empezado a consumir alcohol?
Creo que la mayor parte de la gente en este caso, ¿verdad? Ponen culpables, excusas. Pueden poner que se me murió mi mamá, se murió mi papá, eh, me dejó mi mujer, todo eso, ¿verdad? Pero creo que eso influye también mucho en las gavillas, en las personas con las que uno anda, ¿verdad? Donde yo crecí en el sur, ¿verdad? Y donde yo crecí en el sur bajo un régimen de educación y todo eso, pero ya una vez faltando la persona que me creció, empecé a involucrarme con amigos, conocidos, familias, y donde ellos ya andaban consumiendo lo que es droga, alcohol. Entonces ahí es donde yo me empiezo a introducir en ese vicio ya de 18 años, ¿verdad? Pero también influye que en esa etapa me enamoro de una muchacha, duramos 3 años. Yo quería andar todavía en el sistema de las drogas, del alcohol, con mis amigos y que ella estuviera en la casa. Pero los familiares no les gustó, decidieron arreglarle un viaje y llevársela para Estados Unidos. Desde ahí empieza una vida, como decir, como a sentirme triste, a sentirme abandonado. Me refugié en eso, en decir, por esto voy a beber, por esto me voy a drogar, por esto me voy a tirar al abandono, yo ya sin ella no soy nada, y empecé, o sea, me refugié en eso, y es donde ahí empecé a beber ya exageradamente. Entonces, lo que dice la Biblia en el proverbio, dar la sidra y el vino al desfallecido de corazón y al amargado espíritu, dice el proverbio. Entonces la Biblia sigue teniendo verdad en el afecto de que yo he escuchado personas decir que el alcoholismo es una enfermedad. Pues yo respeto mucho lo que ellos digan, pero yo he visto más el alcoholismo y la drogadicción como el refugio hacia un dolor que las personas podemos estar teniendo o un evento en nuestra vida que marca y nosotros buscamos como refugiarnos ahí. ¿Opinas lo mismo o crees que realmente el alcoholismo es una enfermedad? Yo creo que sí, tiene razón en esa área, porque es como les digo, fue un refugio donde yo me ubiqué ahí. ¿Para qué? Para tomar eso como un pretexto para yo poder influirme en el vicio. Pero yo acepto eso porque cuando nosotros tenemos dañado el corazón, tenemos dañado nuestra vida, venimos de una vida hacia atrás. Bueno, yo no puedo decir porque crecí sin padre, sin madre, ¿verdad? Me crecí con mi abuela, no tuve padre, mi padre me negó, dijo que no era hijo de él, pero eso me tuvo sin cuidado. Lo que pasó fue con esta muchacha, ¿verdad? Pero cuando uno le abre el corazón a Dios, Dios le sana su corazón, y es donde uno puede ya dejar de andar en el vicio, en el alcohol, ¿verdad? Y aún en las calles. Porque cuando yo introduje, como dice al chiverito, ¿verdad? Allí ya cuando uno llega al chiverito, ahí es como que llegues a tu casa, es como que esa sea tu familia, tu entorno. Ellos te enseñan nuevos modales, ellos te enseñan cómo sobrevivir en ese lugar, ¿verdad? Porque uno llega nuevo a un lugar de eso, es como cuando uno llega a una ciudad, cuando uno llega a un país, los que están ahí le enseñan a sobrevivir a uno, y así fue donde yo empecé a sobrevivir con ellos. Nos decías que inconscientemente, sin saber, amaneciste ahí un día, sin saber cómo llegaste, empezaste a tomar, escuché finamente, quiero entender, en algún bar o algo similar. Pero llegas a ese lugar inconscientemente, sin saber cómo al final apareciste en ese lugar, pero ese lugar se convierte en tu hogar por 6 años. 6 años que diciéndolo son pocos. Pero ¿qué hacen ahí las personas? ¿Qué es la vida ahí de las personas? Nosotros hemos ido como iglesia
a visitar ahí el Chiverito, y encontramos ahí abogados, encontramos profesionales de la salud, encontramos aún ministros que estuvieron un tiempo llevando el mensaje de la palabra de Dios. Los encontramos ahí y escuchamos sus historias. ¿Qué hacen las personas ahí? ¿Qué es el diario vivir de los que están ahí? Bueno, volviendo atrás, ¿verdad? Como cuando le dije de que yo amanecí ahí de repente porque venía de beber fino, es porque me vine de allá del sur y empecé lo que es a trabajar aquí. Aprendí lo que es la albañilería, me volví un maestro en construcción, empecé a ganar bien, empecé a ganar, ¿verdad? Trabajando en las uvas, en las hadas, con hermanos, amigos, llegué a tener hasta una cuadrilla de 40 ayudantes, yo siendo el maestro ahí, ¿verdad? Y es así como yo empiezo a beber fino, como le decía, visitando lugares en aquel entonces, en el Boulevard Juan Pablo, donde estaba Tierna Bar, Potreros, Arenas, todos esos son los que nosotros visitábamos, bebiendo tragos dobles, ¿verdad? Arenas, todo eso, y droga fina, todo eso porque había dinero, ¿verdad? Pero de tanto esa vida, creo que solo me duró lo que fue un aproximado de un año, esa vida. Cuando menos acuerdo, me fui con unos amigos y de repente los metimos droga por, bueno, toda la noche. Amanecimos en un Starman, bebiendo, drogándolos, y cuando menos acuerde yo, se me borró, como dice el cassette, y cuando acordé, desperté a las 2 de la mañana, lo que fue en el Chiverito. Allí desperté, como ahí queda cerca donde mi abuela, me fui a pie para donde mi abuela, pero llegué todo golpeado, todo maltratado. ¿Por qué? Amanecí desnudo. Me robaron todo, zapatos, ropa y todo. Los Wow. mismos creo que con los que estaba yo ahí, ¿verdad? Y golpeado porque tal vez me les opuse a que no me quitaran nada, ¿verdad? Me voy a donde mi abuela, no, me estuve un poco de tiempo ahí, me regresé de nuevo ahí para buscar, como quien dice, la goma, ¿verdad? Consigo la goma de una u otra forma y me voy para donde trabajaba y a mí ya me habían despedido. Quedé despedido, estaba otro en mi lugar trabajando y yo así mismo regreso y retorno a lo que es al Chiverito. Pues le puedo decir de que mucha gente me pregunta, pero ¿y cómo estuviste ahí? Les puedo decir que cuando acordé ya tenía una semana en el Chiverito, ¿verdad? Ya tenía un mes en el Chiverito, ya era parte de ellos. Parte significaba donde ellos le enseñan a uno a sobrevivir, donde le dicen a uno, mira, yo soy tu familia, yo soy tu amigo, pero solo de frente así, pero si tú le haces algo, cuídate la espalda, porque también te pueden puñalear, también te pueden pegar con un palo, qué sé yo, o a veces compartíamos los tragos en una botella y era una relota como de 20 y esa relota empezaba conmigo y tenía que venir a terminar a donde mí. O sea, así, y el que bebía más se la ganaba. Ese era el rollo de ellos. Se la ganaba, lo golpeaban y si no, no le volvían a dar, ¿verdad? Y es así como ellos me dicen a mí, mira, aquí para sobrevivir agarramos un saco y los vamos, ¿qué? A buscar botellas, a reciclar botellas, para ir a venderlas arriba y así poder ajustar entre todos la botella. En ese entonces una botella valía como 25 lempiras, la más barata, que era el manguito, que era la charamila, pues. En ese entonces me dicen ellos, vamos a las Américas a buscar lo que son verduras de las que botan, ¿para qué? Para lavarlas bien y írselas a vender a las cocineras, al mercado. Eso es lo que hacían, ¿verdad? Y también nos servían nosotros para poder hacer algo, para poder alimentarlos. Cuando queríamos comer bien, aquí viene una parte muy importante donde me enseñaron que cuando nosotros queríamos comer bien, como sopas de res, los íbamos ahí abajito a la Carbonera, específicamente donde hemos ido a predicar, abajito queda la Carbonera. Ahí hemos ido, ahí destazan reses, destazan cerdos y tiran los huesos por allá. Pues los huesos nosotros los recogíamos, les decíamos que los picaran y los íbamos para el cementerio general, buscábamos aquellas latas de ceteco que salían en aquel entonces y ahí íbamos a hacer sopas de res.
ese es el diario vivir de las personas que están ahí, buscar la manera como poder sobrevivir en cuanto a conseguir para seguir bebiendo. Prácticamente viven alcoholizados, Alcoholizados, sí. a la intemperie, duermen en el suelo, A donde caiga. sí, realmente nosotros sabemos que algunos fallecen, algunos Sí, sí, sí. terminan falleciendo, perdiendo su vida en ese estado. Eh, Realmente escuchar que son 6 años estando en esa condición, decías una semana, y después se convirtió en un mes, y después en un año y después en 6 años estando en esa misma vida. Emocionalmente, habían pensamientos de no pertenezco a este lugar, debo de salir, debo de cambiar. Había emocionalmente algo por dentro de ti que te decía que no pertenecías a ese lugar o simplemente vives la vida como que no importa si aquí termino falleciendo o aquí termina mi vida. Creo que al principio tal vez uno tiene un poco un stop de reflexión, pero ya cuando está introducido ahí, donde ya tiene por lo menos un máximo 6 meses, un año, ya uno se cree parte de ahí, ¿me entiende? Entonces ahí donde uno ya se cree parte de ahí, uno ya no le importa a la familia, ya no le importa a los hijos, ya no quiere importarle que si tiene mamá, si tiene hermanos, si tiene todo, ya ahí no le va importando nada, ¿me entiende? Hasta la forma de andar ya no le importa. Si le toca andar desnudo, si le toca andar sin zapatos, bueno, les puedo decir, como les digo, pasamos toda esa vida ahí y donde llegué a tener ya 1 año, 2 años, 3 años, cuando yo ya tenía 3 años ya era irreconocible. Ya era irreconocible porque yo ya andaba igual a ellos. Allí yo pude ver tantas cosas donde ahora me doy cuenta cuánto Dios me guardó. ¿Por qué? Porque ahí habían personas que amanecían ahogadas, porque en ese entonces en el Chiverito no estaba pavimentado como está ahora. Antes era de lodo todo eso y bajaba una corriente de arriba y la persona que caía en la acera y caía boca abajo le pegaba al agua y la misma agua lo ahogaba. Wow. Amanecía ahogado. Muchas veces me decían que yo así estaba en ese estado, pero Dios ponía ángeles a que me levantaran y me lo subieran arriba. Muchas veces me contaban, pasaban personas, amigos que me conocían y eso es lo que hacían. Personas que tal vez se morían del frío. Hipotermia. Normalmente eso sucede en los tiempos de Navidad, tiempos así, donde surge lo que es el frío, personas de que tal vez han quedado desnudos y les toca dormir desnudos. Entonces quedan totalmente desnudos, ¿verdad? Y amanecen muertos, amanecen duros, otros amanecen puñaleados, tal vez quiebran las envases y los puñalean porque tal vez le ha hecho algo. Esas son las cosas. Y cuando ahí en la Carbonera, como le digo, teníamos un lugarcito, como era una bodega, ahí los íbamos a meter todos. Ahí habían mujeres, habían varones, bueno, jovencitos, porque yo era uno de ellos. Yo solo tenía 24 años en ese entonces. Entonces habían también viejitos, habían señoras, jóvenes. ¿Y qué es lo que hacíamos en ese lugar? Los abrazábamos todos para no sentir frío. Esa era la situación. Llega una etapa donde yo ya tengo 4 años en ese lugar, ¿verdad? Y ya me vuelvo uno de ellos, ya ando con un zapato de uno y otro de otro. Ya no llego ni a la casa, nunca más me ausenté de la casa. Mi mamá me iba a buscar, me hallaba tirado, me levantaba, me quería llevar para la casa, no podía. Me le ponía yo a la fuerza y le decía que yo aquí me quería morir. Porque toda persona en el Chiverito lo que más desea es morir, alcoholizado como sea, ¿verdad? Pero mucha gente ahí se murió de cirrosis. Mucha gente ahí me preguntan a mí cómo aguantaste 6 años bebiendo ese guaro barato, sin comer.
aguantando frío, comiendo de la basura. Muchas veces me acuerdo de que allá en el Chiverito había un basurero. En ese basurero yo me iba al basurero a buscar botellas para reciclar, pero no, al mismo tiempo andaba buscando para comer. Podía hallar una burrita media amarrada ahí, la agarraba y me tocaba a veces hasta pelear con los perros. Muchas veces porque habían perros ahí. Y me acuerdo de que habían veces que quedaba encima de la basura fondeado y hasta los sopes me caían pensando que estaba muerto. Wow. Tu familia, escuché ahorita decirte mi mamá iba y de alguna manera trataba de convencerme para poder llevarme, pero yo ya sentía que era parte, quería morirme ahí. Lo que hace llegar ahí es un evento en tu vida que te marca. Bueno, joven empiezas, 18 años. Yo creo que también es un llamado para los jóvenes de que muchas veces quieren probar, quieren saber cómo es la vida real, el mundo, y se avientan a eso y pueden terminar en ese lugar, muy joven, 24 años. Luego hay una herida de una persona, causa una herida, un daño, pero ya después, ¿cuál es la razón? Ya después de 2 años, digamos, de estar en esa condición, ¿cuál es la razón para decir no me quiero ir? Como le repito, ya me adapté a la vida porque uno se va adaptando a esa vida. Ya me adapté ahí, ya me gustó ahí, ya no tenía que andar preocupándome como dicen, ¿verdad? Por la familia, darle de comer a una familia, Wow. darle mantenimiento a una casa, ir a tener que levantarse en la mañana, ir a trabajar, tener que hacer todas esas cuestiones, ¿verdad? Ahí ya me adapté ahí. ¿A qué? Habían veces de que los levantábamos a las 9 de la mañana, de una esquina, con 3, 4 personas, y ya ¿cuánto andás vos? Yo ando tanto, y así ajustábamos la botella. Entonces, ¿qué? Los íbamos a echar la goma, como dicen, y ahí dice, bueno, cada quien a bucear, a buscar algo que hacer, ¿verdad? Entonces yo ya me adapté a esa vida y escuchar personas, porque ahí todos hablamos, todos los contamos, ajá, y vos cómo, ¿qué te pasó? ¿Cómo llegaste aquí? Y empieza aquel a hablar. Mira, yo soy de La Ceiba, mira, yo soy ingeniero, y a mí me pasó esto. Mi mujer se me mató en un accidente, mi mujer me dejó con otro, hallé a mi mujer con otra persona, y así, o sea, se escuchan varios testimonios. Me corrieron de la casa, me dejaron sin nada. ¿Hay quien culpe a Dios? No, 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 ahí nadie mienta a Dios. No. No. Ahí solamente hablan sobre su testimonio, sobre todo, pero ya cuando... El evento que han vivido, Eso, la eso, tragedia en sí, su vida. eso. Entonces, allí yo digo de que las personas alcohólicas, bolitos que están ahí, suelen ser unas personas, puedo decir, inocentes, porque en esa área ellos nunca le echan la culpa a Dios. Yo, en primer lugar, nunca mencioné a Dios estando ahí, que por culpa de Él y todo, eso ya viene después, ya cuando ya tengo 5, aproximadamente llegando a los 6 años. Wow. Es donde ya aparece la persona. Yo ahora entiendo los planes de Dios para mi vida porque esa persona llegó, por eso dice la palabra que Dios llega a tiempo, nunca llega a distiempo. Entonces Él llegó a tiempo en el momento preciso, porque le puedo decir de que muchas personas los levantaron de ahí, que les pegaba epilepsia, derrame, cirrosis, los levantaban para el hospital y no regresaban. Yo estaba ahí y yo quedaba preguntando por fulano de tal y no estaba. Se murió allá, ¿verdad? Y yo puedo ver en esa área donde yo ya tengo 5 años en ese lugar, y es donde ahí a mí me detectan cirrosis. Ya con cirrosis
¿Por qué me detectan cirrosis? Porque yo estaba sentado comiéndome una patitas de pollo, porque a veces conseguíamos 5 lempiras, íbamos a comprar un platillo de sopa de huevitos, de patitas de pollo, y valían 3 pesos. Entonces yo estando ahí, me pegó como epilepsias, ¿verdad? Caí al suelo y todo eso, y me levantaron con una ambulancia para el hospital de escuela, y es donde me dicen de que tengo cirrosis. Okay. Pero no importó. Como le digo, nunca miré personas que regresaron, yo sí regresé. Y Retorné volviste ahí al nuevamente Chiverito de después nuevo. de ese evento. Sí. Tu salida de ahí, porque si un familiar te va a buscar, amigos, pueden ser que amigos pasen por ahí, iglesias, porque van iglesias, vamos, iglesias, ministerios muchas veces, casas de rehabilitación. ¿Alguna vez estuviste en alguna casa de rehabilitación? Muchas veces me internaron, bueno, familiares me internaron al principio, pero ya después como que se cansaron, qué sé yo. Dijeron, no, ya no puede, ya no hay nada que hacer. Pero a donde me internan fue ya empezando lo que es mi caminar en Cristo. Ok, cuéntanos cómo es la salida, cómo al final, después de 6 años, hacer de eso tu mundo, cómo es tu salida. ¿Hay alguna persona Sí. que te logra convencer para que puedas ir a qué? ¿A alguna casa de rehabilitación, a alguna iglesia o cómo es tu salida? Yo teniendo 5 años en el Chiverito, ya con un grado de alcoholismo. Un grado de alcoholismo significa que yo, como les digo, perdí la noción del tiempo. No sabía en qué mes estaba, en qué día estaba, en qué año estaba. Peor cuando me tocaba cumplir años, no me daba cuenta, ¿verdad? Pasaron años, tenía 29 años ya. O sea, estoy hablando de 5 años que pasaron que no me di cuenta. Cuando ya voy en 5 años, yo ya he ido 3 veces al hospital escuela. Me han levantado 3 veces al hospital escuela. Y es donde ahí una prima mía, que la bendigo siempre y le digo siempre donde quiera que la mire, la miro por teléfono, como sea, yo le digo te bendigo porque por ti Dios te usó. Esa mujer bajaba de la cuesta del centavo, todo para abajo, y me hallaba tirado ahí, me levantaba y me decía, primo, levántate de ahí. Y me decía, ya vamos, invitándome. Ella asistía a la iglesia Fuente de Amor. Ahí asistía a ella, pero yo nunca le hice caso para no alargar el tiempo. Ella duró invitándome un año. Un año. O sea, le estoy hablando de 5 a 6 años. Ese año ella duró invitándome. Yo me acuerdo de que cuando yo ya cumplo los 30 años, ella me dice, y levántate de ahí, me levanta. Yo ya estoy, como se dice, con una ropa que ni color tenía, un zapato de uno y otro de otro, todo barbón, peludo, irreconocible. ¿Verdad? Y es donde ahí ella me dice, levántate de ahí, vamos, acompáñame. Yo le decía que no. Y me decía, no te cansas de decirme que no. Y ella llorando y me decía, yo profetizo que aquí te vas a levantar y vas a venir a este lugar, pero ¿qué? A dar testimonio de tu vida, a predicar a este lugar. Entonces yo vine y la escuché y le dije yo a ella, si en realidad existe un Dios, le digo yo, ¿por qué fue a mí que me tocó esta vida? Yo decía de que por qué no fue otro que vino en mi lugar, sino que fui yo. Entonces viene ella y me decía, así trabaja Dios, pero llegó tu tiempo, llegó tu temporada es donde vos te vas a levantar. Y es así como esta mujer me convence y llego a la iglesia Fuente de Amor, me acuerdo, y llego ahí con un zapato de uno y otro de otro, un pachanguero. Mucha gente ahí cuando me miró entrar quedaron sorprendidos. Mucha gente cuando yo me senté, hubieron personas de que se retiraron.
otras que se acercaron a abrazarme, a decirme bienvenido sea. Un varón se me acercó y me abrazó, no importando en el estado que andaba. ¿Por qué? Porque me dijo él de que así como yo llegué, así llegó él también. Wow. Existen los testimonios. Ok, llegas a la iglesia, empieza un proceso de transformación, cambio. Muchas veces no es sencillo para algunos. Después de mucho tiempo de hacer algo rutinario, hay luchas, claro, yo sé que hay luchas, hay una historia completa del proceso de la restauración. ¿Crees que el toque de Jesús, sanando desde adentro el alma, provoca que realmente haya un cambio en tu vida? Desde el principio que yo llegué a ese lugar, sentí de que cuando oraron, no le puse tanta importancia a lo que fue a la prédica, sino que fue cuando empezaron a orar, empezaron a interceder. Y sentí el toque de Dios en mi vida, sentí el toque de Dios en mi corazón. Y le puedo decir que en ese momento es donde ya Dios, como dice, se entronó en mi corazón. Salí de ese lugar, retorné al chiverito, pero ya iba Dios en mi corazón. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque yo ya tal vez allá eran los martes los cultos, podía venir un martes después, así, o un lunes después, un domingo después, pero iba. Y no le voy a decir que iba ya cambiado, iba en el mismo estado que iba, pero ya estaba. Ah, pero ya iba solo a la iglesia Sí, entonces. ya llegaba. Oh, Llegaba, maravilloso. ya llegaba. Entonces, pero le digo, desde ese momento que yo llegué a la iglesia, ya Dios se había entronado en mi corazón, ¿verdad? Entonces, desde ahí empezó una vida y empezó una vida. Yo le puedo decir que llegó un tiempo donde me dijeron, me hablaron de un retiro, y yo me acuerdo de que yo les dije que es un retiro, ya me explicaron, y así como ando, sí, no importa. Hubieron personas de que hasta me fueron a comprar ropa y me vistieron y me llevaron a ese lugar, y yo le puedo decir de que ya cuando vine de ese lugar ya vieron personas de que andaban detrás de mí, como que Dios las puso ahí. Anda a buscar a Donaldo, anda a ver dónde está y así va. Y entonces así es como yo me empiezo a introducir en Dios, ¿verdad? En los caminos de Dios, y le puedo decir de que empezó una nueva vida en mí, ¿verdad? Ya empecé de cero. Empecé de cero porque empezar de cero significa no tener nada. O sea, no tener de a dónde ir a agarrar, de a dónde ir no, nada. Solo con Dios. Sí, que otra parte difícil, Sí, porque vas al retiro, sientes que eres una nueva persona, pero regresas y te vienes a encontrar con el mundo real. sí. No tengo nada después de tanto tiempo vagando en la calle. La iglesia hace una gran función, yo sé que la iglesia hace una gran función. Algunos piensan que no hay fruto de ir a esos lugares. Algunos piensan que esas personas ahí van a estar, que algunos no escuchan, que ahí se van a morir. Pero miramos que el esfuerzo de la iglesia en ir a esos lugares, a llevar la palabra, a ir a alimentar a esas personas que están ahí, al final traen un fruto. Cuando Sí. Dios se entrona en el corazón. Ahora eres un predicador de la palabra de Dios. Después de estar me contaste que después de estar en la iglesia Fuente de Amor, pasas al Ministerio Pasión por las Almas, ahí te disipulas, te entrenas para convertirte en un predicador de la palabra. Ahora predicas la palabra, visitamos esos lugares, vamos también a las cárceles a llevar esperanza. ¿Sientes que tienes una nueva vida? Así es, porque mucha gente, yo escuchaba pastores no mencionar, decir, el Señor manda a los empresarios. Va, Ujú. A la iglesia. sí, Ah, manda a los empresarios, y Dios me dio una revelación en esa área
donde escuché un pastor que dijo, Dios manda a los empresarios para poder arreglar el templo tuyo, poder hacer las obras y todo eso. Bueno. Entonces, yo me acuerdo de que Dios le dio una revelación a esa persona y le dijo, no, le dijo, es que los empresarios vos tenés que salirlos a buscar. Tenés que salirlos a buscar y sabes a dónde están. En el chiverito, debajo de un puente, en las cárceles, ahí es donde tenés que ir a buscar los empresarios. Orarle al Señor para la semilla. Y es donde ahí entendí yo. ¿Por qué? Porque yo era un empresario. Y el empresario estaba en el chiverito. Y ahora así es como yo me vuelvo un empresario, ¿me entiendes? Cuando le dije que empecé de cero, empecé con una chiclera vendiendo agua en las calles y es así como me levanto y empiezo a vender lo que son líquidos para limpieza de carros, también me levanto y es así como ahora me vuelvo, como decir, un empresario en polarizados de carros. Tienes tu casa, Dios te permitió, te bendijo con tener tu terreno, tu propiedad, tu casa. Toda esa parte es lo que dice Juan, hijos míos, yo deseo que sean prosperados en todo, así como prospera tu alma. Sientes que Dios retribuyó esos 6 años que estuviste en la calle, Dios lo ha retribuido hasta este momento. ¿Sientes que la benevolencia de Dios ha sido grande contigo? Yo digo de que, como le digo antes, yo decía de que por qué me tocó esto a mí, pero ahora le digo al Señor, Señor, gracias, porque sentí como que eso fue un parte de mi entrenamiento en ese lugar. ¿Me entiende? Y si, como decía usted, de que ahí vamos a predicar, es porque un día esta mujer que dijo, yo te voy a ver en este lugar, pero predicando la palabra, dando tu testimonio. Y es así como yo he retornado a ese lugar a predicar la palabra al chiverito, y es así como hay personas de que me conocen, aún las cantineras me miran, mira, y no es aquel que estaba tirado ahí. A unas personas que no me habían visto me hacían muerto, ¿verdad? Pero cuando retorno ahí a predicar la palabra, ya todo es diferente. Personas que aún escuchando mi testimonio, aún hablándoles, personas han cambiado, son diferentes. Yo conozco personas de que yo las evangelicé en ese lugar, en el chiverito, porque Dios me usó. Va. Ahora, yo me doy cuenta que esas personas tienen un hogar. Unos viven en Estados Unidos, otros aquí viven. Y me llaman y me dicen, le doy las gracias, hermano, por lo que usted hizo. No, Dios lo hizo. Dios me usó a mí, ¿verdad? Y como dice usted que vamos a predicar, es porque los nace, es porque para eso hemos nacido, para eso hemos venido, para predicar las buenas nuevas de salvación. Yo les digo a cualquiera, yo estoy alegre predicando en las calles, en las cárceles, ¿verdad? Yo me alegro y como decía también sobre mi casa, le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Y primeramente a la iglesia, a la escuela del Espíritu Santo, que es aquí donde estamos, ¿verdad? Porque cuando me acuerdo que llegamos aquí a este lugar, le doy la honra y la gloria también a la persona que los los invitó para enseñó estar en acá. el camino, ¿verdad? Los trajo, ¿verdad? Le doy la gloria donde quiera que está, lo bendigo, ¿verdad? Llegamos aquí, como dice, sin nada, va. Pero aquí es donde yo siento y le comento yo a mi esposa, la que tengo, y le digo yo, aquí es donde venimos a recoger la cosecha. Lo que en algún momento sembramos en otro lado, lo que hemos sembrado durante la pandemia que hubo, porque sembramos bastante. Lo sembrábamos y sembrábamos. Entonces le digo yo, aquí es donde venimos a recoger la cosecha. Como le digo, bendigo la iglesia, la escuela del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí los acogieron, los dieron un refugio y es aquí donde empezamos una nueva vida. ¿En qué? En empezar a recoger la cosecha. Empezamos a tener casa, terreno, a moto, nuevo negocio y todo. Ahora puedo decir que tenemos una vida pero tranquila. Ya no andamos ahí preocupados, ya no andamos, como se dice,
pensando que tenemos que pagar el alquiler de la casa, todo eso. No. Y como les digo, hicimos la casa y hasta tuvimos el placer de llevarlos a ustedes para que pudieran ungir la casa. Y es una casa de Dios, no es de nosotros, es de Dios, porque Dios la ha prestado. Y por eso le digo de que la casa está disponible para cualquier evento, cualquier casa. Tenemos una casa, ahí es una Una casa de paz. de paz. ¿Por qué? Porque es de Dios, no es de nosotros, ¿verdad? Nosotros solo somos administradores de ahí, ¿verdad? Entonces, la casa está disponible y le doy la gloria y la honra a Dios sabiendo de que de a dónde Dios me trae, ¿sabe qué? Por eso nunca, nunca, y cualquiera me dice, no puedes decir nunca, ¿por qué? Porque no sabemos, yo sí sé. Yo después de ir no puedo retornar de nuevo a ese lugar, sabiendo todo lo que viví, sabiendo de a dónde Dios me trae, ¿verdad? Entonces estoy sumamente agradecido con Dios, ¿verdad? Por lo que ha hecho en mi vida. Para finalizar, hermano Donaldo, a esas personas que visitan, a esos familiares como tu prima que luchó por un año invitándote a tener una nueva vida, porque esa era la invitación. A todas esas personas, las iglesias que visitan esos lugares, ¿qué les puedes decir a esas personas? Y a los jóvenes que juegan con el querer conocer qué es estar o jugar con las drogas, con el alcohol, ¿qué consejos puedes darle? Primero a los hermanos, familias que tienen familiares ahí y luego a los jóvenes. Yo prácticamente a las familias que tienen un familiar en el alcohol, en las drogas, así como mi persona que llegó a tocar fondo, ¿verdad? Porque le puedo decir, pastor, que hoy en día me miran así y no me creen que estuve en el chiverito. No me creen porque mucha gente, como dice, solo miran la gloria, pero no saben la historia, ¿verdad? Porque no fue que me lo contaron, sino que fue que lo viví. Entonces yo les doy un consejo a las personas de que hay personas que dicen hay que se muera ese bolo, hay que se muere ese drogo, hay que, voy a alistar el cajón, como en algún momento me alistaron el mío, ¿verdad? Entonces yo les digo que luchen, que oren. Mi primer consejo es a las personas que si una madre tiene un hijo ahí, si quiere que Dios haga algo en su vida, que busque ella de Dios primero. Es mi consejo. Y si alguna hermana tiene un hermano ahí, que ella busque de Dios primero, para que le pueda ir a hablar. A llevar la luz. Llevar la luz. Porque ella no puede estar en tinieblas y él está en tinieblas, no puede ir a decirle algo. Tiene que empezar ella primero. Para mostrarle el camino. ¿Verdad? Ese es mi consejo porque creo que es lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi prima primero conoció el camino de Dios para poder irme a hablar a mí. Entonces, ¿cómo yo le iba a decir algo lo contrario? No podía. Y a los jóvenes, Donaldo, a los jóvenes que juegan, que van a las discotecas, que beben tragos, que beben fino y que dicen, de alguna manera dice, porque este es un dicho de todos los que tienen problemas alcohólicos. Yo en un momento también estuve en el mismo estado. Yo decía, nada, cuando yo quiero dejo de beber. Sí. ¿Qué consejo le damos a esos jóvenes? En primer lugar, hay que saber con quién anda. Las amistades. Las amistades, hay que saber. Porque puede haber dicho y decir, no, yo ando con él, pero él se embola, yo solo me bebo 2 y me voy para la casa. Yo así empezaba. Empezaba con 1, 2, 3, pero ya después no me acuerdo, cuando menos acordé ya me llevaba a la caja, ya me bebía la caja, ¿verdad? Otra cosa, hay jóvenes que dicen, estoy joven todavía, ya según los jóvenes, buscar de Dios es cuando ya está viejo, ¿verdad? Y yo les voy a decir algo, que yo en el término
De 24 años a 30 años, pastor, no me di cuenta cómo me pasaron los años. Cuando menos acordé es que yo ya estaba introducido ahí, porque el alcohol es progresivo, ¿me entiende? Usted dice que uno lo domina, que el alcohol no lo domina a uno. Llega un tiempo en que lo domina, ¿me entiende? ¿Verdad? Cuando menos acuerde usted se pasó de copas, ¿verdad? Ya no fumaba y ahora fuma. No se drogaba y ahora se droga. No bailaba y ahora baila. No robaba y ahora roba. No mentía y ahora miente. Es que todo se vuelve progresivo y todo se vuelve un sinvergüenza uno, le puedo decir así, ¿verdad? Entonces, el consejo es que busquen de Dios, porque yo hubiera deseado buscar de Dios a mis 24 años y no estar en el chiverito, ¿verdad? Este es el podcast que hemos creado de mi dolor a tu esperanza, para que puedas escuchar historias de personas que en vida propia pudieron experimentar situaciones difíciles, dolorosas, y con un rayo de esperanza llamado Cristo Jesús pudieron superar, y con la disponibilidad en su corazón para dejar entrar a Jesús cuando Jesús toca esa puerta, ellos lograron hoy salir y tienen una historia, un testimonio para poder contar, y que esto te pueda servir a ti para darte esperanza que tal vez también tú puedes salir de ese estado en el que tú te encuentras.